Radio presenta un espacio para vencer tus miedos y superar tus límites. Simbiosis, las barreras están solo en tu mente. ULEM Radio presenta un espacio para vencer tus miedos y superar tus límites. Simbiosis, las barreras están solo en tu mente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando ya este programa número 42 de Simbiosis. Hoy jueves 17 de septiembre. ¿Cómo nos está pasando el tiempo? Ya estamos a mitad de este mes. Un mes bastante movido luego de que se ha levantado el estado de excepción. Vemos pues que los trabajos empiezan a tornarse en esta nueva normalidad en la que nos toca vivir y adaptarnos a todos estos cambios, siempre cuidando pues nuestra integridad física, nuestra salud. Y aquí estamos pues también una vez más reactivados en nuestro programa educomunicativo de Simbiosis, dándole una calurosa bienvenida a todos nuestros seguidores, a toda esta linda audiencia que nos acompaña a través de @Julián Radio y a través de @Simbiosis Julián, nuestra página oficial. Y aquí pues me acompaña hoy día, ya saben ustedes que siempre vamos rotando este equipo amplio que tenemos de Simbiosis. Hoy está Katiuska y Walter con nosotros acompañándonos, y también nuestra invitada especial, pues a quien ya conoceremos más adelante. Me permito saludar a mi querida Katiuska. Muy buen día, Katy. ¿Cómo estás en esta hermosa mañana del jueves 17 de septiembre, cuando son las 11:02 de la mañana? Katy, enciende tu micrófono. Buenos días, Walter, Jackie, nuestra querida invitada de hoy día. Con esto les saludo. Las personas autistas ven el mundo bajo una luz diferente, en formas que muchos nunca podrían imaginar. Tina Richardson. Walter, buen día. Buenos días, compañeros. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en este programa del día de hoy. Pues sí, empezar el día de hoy con una hermosa frase y pues darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy y a todos nuestros seguidores que interactúen con nosotros a través de Julián Radio y nuestra fanpage Simbiosis Julián. Claro, ¿y cuál sería la pregunta que generaríamos hoy como un espacio de interacción? ¿Qué conoces del autismo? ¿Qué tanto sabes? Me gustaría que vayas comentando. De pronto, ¿qué quisieras conocer? ¿Qué quisieras saber? Quizás tienes alguna noción muy leve, muy vaga, muy ligera de lo que es el autismo, conocido pues como trastorno del espectro autista propiamente. Si hay algo por ahí que te gustaría conocer, pues tenemos a nuestra experta invitada, a quien le doy la más cordial bienvenida, nuestra estimada magíster Anabel Alcíbar, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Cómo estás, Anabel? Bienvenida. Hola, Jackie, Walter, Katiuska, pues muy buenos días. Bien, un gusto compartir otra vez este espacio en una modalidad algo diferente, pero con un objetivo: compartir, educar y hacer conciencia en las cosas que atañan a la inclusión educativa. Feliz de compartir con ustedes, chicos. Buenos días. Sí, gracias. Ese es un tema que sabemos, Anabel, que te apasiona muchísimo y en el que estás vinculada desde hace ya un buen tiempo. Y bien mencionabas el que es un gusto estar nuevamente con nosotros, porque no es la primera vez que tenemos el altísimo honor de que nos acompañes. Ya has estado en 2 ocasiones y siempre quedamos muy nutridos de tu conocimiento, por eso no dudamos en invitarte una y otra vez. Y en esta temática que iniciamos hoy sobre el trastorno del espectro autista, pues vamos a tener el gusto de contar contigo varias semanas hasta que tengamos por exhausto el tema, hasta que lo demos por terminado, hasta que lo demos por concluido, porque es un tema muy amplio, que sabemos que 60 minutos le quedan cortos, son muy pocos para realmente poder abordar
todo lo que atañe al trastorno del espectro autista. Bueno, y algunos han de estar preguntando, ¿qué hace el personaje aquel en la pantalla superior? ¿Qué está haciendo el joven Walter ahí? Yo sí quisiera, de todas maneras, presentarlo. Walter es nuestro pasante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de octavo semestre. Ha venido colaborando tras bambalina con nosotros y hoy pues tiene el gusto de acompañarnos aquí en la conducción, ¿sí? Porque se está formando como periodista y creemos pues que también este es un espacio de crecimiento. Todos nuestros chicos, nuestros conductores, saben, quienes han seguido el programa desde el inicio, que no necesariamente son comunicadores, excepto, pues bueno, José Loor, que sí se está formando, pero ya saben que Catita se formó en secretariado ejecutivo, nuestro otro compañero Pino Argote en Ciencias de la Educación, y por qué no también darle la oportunidad a Walter, que se está formando en periodismo, de que tenga aquí pues un escenario de práctica preprofesional también. Además que él se ha empapado también de la temática, porque tuvo a su cargo hacer un pequeño video que lo vamos a proyectar en breve, que recoge así de manera muy sucinta para hacer un abreboca de esta temática que nos tiene pues convocados hoy sobre el trastorno del espectro autista. Y en este video pues brevemente vamos a mirar algunos aspectos de lo que es el trastorno del espectro autista. Entonces vamos a darle paso a el video del que estoy hablando, justamente. Bienvenidos a Simbiosis. Hoy te presentamos el autismo. Los trastornos del espectro autista, considerados un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje. Según datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. El autismo aparece en la infancia y suele persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. Ciertos pueden vivir de manera independiente y otros con capacidades graves necesitan constante atención y apoyo durante su vida. A continuación te dejamos una animación creada por el director de animación independiente Alex Amelines, que nos deja un mensaje claro y muy preciso con el objetivo de concientizar sobre el autismo, estimulando el entendimiento y tolerancia en futuras generaciones. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo.
Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándolos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Bueno, estuvimos presenciando este video, creo que todos hemos podido disfrutar y aprender un poquito a través de este material audiovisual que grafica justamente el tema del que nosotros vamos a empezar a abordar en breves minutos con nuestra invitada, Anabel Alcíbar. Pero también es importante conocer un poquito más sobre la trayectoria en este mundo de la inclusión que enamoró y que, podría decir, atrapó el corazón de Anabel hace muchos años. Katiuska, si nos puedes compartir, por favor, un poco sobre este recorrido de nuestra experta invitada. Gracias, Jackie, por darme ese privilegio de presentar a nuestra invitada. Perfil profesional y experiencia en inclusión. Su experiencia profesional se desarrolla principalmente en el ámbito de la educación especial, área a la que se vinculó laboralmente desde su proceso de titulación de tercer nivel, con un proyecto de TIC para la atención a las necesidades educativas especiales en el Instituto de Educación Especial Angélica Flores Zambrano, donde laboró por 8 años. En ese tiempo continuó su formación en pedagogía y didáctica para la atención educativa de personas con discapacidad y se vinculó de forma activa en el voluntariado de Olimpiadas
especiales y sus programas de inclusión social y educativa. Realizó un máster en educación especial en la Universidad Politécnica Salesiana y en la actualidad cursa un doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad de Córdoba, España. Desde el 2013 es docente de la carrera de Educación Especial y ha sido colaboradora de la Unidad de Inclusión en la ULIAM. Ha participado de las mesas nacionales de inclusión en la educación superior promovidas por la CENICIC. Actualmente continúa desarrollándose como catedrática de áreas de atención educativa a la discapacidad y desarrollando investigación sobre procesos inclusivos de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Le doy paso, magíster licenciada Anabel Alcibar. Bueno, Mi querida Katy. Bueno, a Katy la conozco desde hace mucho tiempo, incluso antes de que ella ingresara a la universidad. Entonces, cada vez que la veo, para mí es toda una alegría mirar cómo su proceso, no solo a nivel inclusivo educativo, sino inclusivo social, ha tenido un giro muy, muy satisfactorio desde el momento que la conozco. Gracias, Katy. Pues bien, yo estoy aquí para conversar todo lo que podamos conversar en esta horita sobre el autismo. No sé si tienen preguntas puntuales. Me gustaron muchas cosas que creo que vamos a ir desarrollando sobre el video que Walter nos ha presentado. Nos hacen un acercamiento a lo que es el trastorno del espectro autista. Entonces, Jackie, sí, Walter. bueno, sí. Para hacer un preámbulo, vamos a recapitular que pues habíamos abordado meses atrás, antes de la pandemia, la agenda temática de la discapacidad intelectual. Se conoce también pues que el trastorno del espectro autista en algunos casos puede traer consigo cierto déficit intelectual, ¿no? Por eso fue necesario continuar con esto pues que no habíamos dado por concluido, no habíamos cerrado la agenda de discapacidad intelectual y no queríamos dejar de lado este tema que también es muy importante debido al gran número de personas con autismo que hay a nivel mundial, algunos sin siquiera saber que lo tienen, ¿no? En España, aunque no se tienen cifras oficiales, se puede llegar a decir que el trastorno del espectro autista afecta a 450.000 personas según los datos proporcionados por esta fuente española. Y hay algo interesante que quisiera resaltar antes de adentrarnos a la temática que se mencionaba en el video, ¿no? Cuando decía sobre de que las personas que tienen trastorno del espectro autista necesitan amigos que se tomen el tiempo de conocerlos, pero no podemos poder entender, no podemos llegar a comprender a una persona que tiene autismo si no conocemos previamente cómo es que se desarrolla, cuáles son las causas, cuáles son de pronto las señales, los síntomas, cómo se la diagnostica, cuáles son las características de una persona que tiene trastorno del espectro autista. Entonces, pues con esto sí, como preámbulo, quisiéramos adentrarnos en esta temática ya contigo, Anabel, que eres la experta, y eres experta porque eres catedrática incluso de esta materia en la carrera de Ciencias de la Educación, en la carrera de Educación Especial, perdón, de la Facultad Ciencias de la Educación. Entonces, pues, ¿quién mejor que tú, además por todo el tiempo que tienes vinculada, para que nos enseñes? Hoy vamos a aprender porque este programa tiene pues justamente ese fin de orientar, de educar, y para poder entender mejor hay que conocer primero. Recordar que estamos siendo transmitidos a través de @ulianradio, la fanpage y también a través de nuestra página institucional, la página de nuestra querida universidad. Anabel, adelante, coméntanos en definición qué es el trastorno del espectro autista, causas, diagnósticos, etcétera. Claro que sí, Jackie. Varias de las cosas que has dicho, pues las vamos a ir tomando de la manera que podamos ir acercándonos
a esto del trastorno del espectro autista. Realmente es algo que a mí me gusta mucho y creo que a muchas personas le va a ir enganchando porque has mencionado unas cosas muy importantes, cosas como aquellas de que hay en los últimos años un incremento de la prevalencia. Datos de Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, por ejemplo, han notado que en las últimas 2 décadas ha habido un incremento del 700%. Suena unas cifras como muy, muy fuertes, ¿verdad? Que a muchas personas incluso le pueden parecer intimidadoras, les puede causar miedo. Pero en cambio yo apunto a una mirada un poco más positiva, y es la mirada de que gran parte de este aumento de la prevalencia se debe a que hay más información, hay más conocimiento de los trastornos del espectro autista, y desde el 2013 que empezó la inclusión del DSM-5, que cambia los criterios del diagnóstico y que se vinieron trabajando a lo largo de ellos hasta que finalmente desde el 2015 ya se usa el DSM-5, los criterios de diagnóstico variaron. ¿Qué es el DSM-5? Perdona, Anabel. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, que a nivel mundial es el referente para diagnosticar situaciones que pueden ser patológicas y que derivan en una discapacidad. Es el manual de referencia a nivel de los profesionales que realizan el diagnóstico, con el fin, lo toma la Organización Mundial de la Salud, con el fin de que exista un criterio único a nivel global. Es decir, que los criterios de diagnóstico para discapacidad intelectual, para autismo o para situaciones que derivan en una discapacidad o enfermedades, tengan un criterio único a nivel mundial. Entonces, el DSM-5, igual que el CIE, es un referente. Entonces, desde que cambian los criterios diagnósticos, aumenta mucho más el nivel de prevalencia. ¿Por qué? Porque antes los criterios de diagnósticos eran más estrictos, más tratados, y era solo diagnosticado aquella persona que entraba en unos diagnósticos muy, muy estrictos. Sin embargo, en los últimos años hay más información de que aquellas cosas, como decía Walter en su video que presentó, aquellas condiciones que incluso no son tan notorias pueden ser signos y síntomas de un trastorno del espectro autista. Ya como para seguir el orden de lo que tú decías, de ir conociendo, pues vamos acercándonos a la definición de lo que es el trastorno del espectro autista. El TEA, o trastorno del espectro autista, es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, se ubica dentro del grupo de trastornos del neurodesarrollo, porque no es el único, pero se caracteriza por afectar 2 dimensiones claves que se convierten en los criterios para el diagnóstico, ¿no? La dimensión de la comunicación y la interacción social y la dimensión de los comportamientos, las conductas y los intereses restringidos. Entonces, para que una persona sea diagnosticada con autismo, deberá cumplir una serie de criterios que involucran en el cómo se comunica y cómo interactúa. Y también el espectro de sus intereses, de sus actividades, de las cosas que él hace y cómo las hace. Tú mencionabas, Jackie, que se retoma esto como parte de la agenda de discapacidad intelectual, porque sí, porque algunas personas con autismo pueden tener asociado al trastorno del espectro autista una discapacidad intelectual. ¿Ok? Hay otras personas con autismo que no lo tienen, que lo vamos a notar incluso con personas que destacan en el ámbito intelectual, personas que estudios doctorales, personas que tienen estudios de tercer nivel sin ninguna dificultad y que claramente antes se alejaba de lo que se conocía como autismo, porque se asociaba autismo solo con aquellas personas que tenían deterioro cognitivo. Entonces, solo se hacía diagnóstico de personas que tenían un deterioro cognitivo o una discapacidad intelectual asociada. Conforme ha avanzado el criterio, los criterios diagnósticos, conforme ha avanzado el conocimiento de la misma discapacidad, sobre todo en las últimas décadas, que ha sido un crecimiento acelerado, fundamentado en la ciencia, en la evidencia, pues se da cuenta que esto es un espectro y es muy amplio. Recuerdo cuando conversábamos y decíamos, bueno, pasamos un poco más allá de llamar autismo, de llamar síndrome de Asperger, a llamarlo trastorno del espectro. Y es que al hablar de un espectro hay diferentes fenotipos. Es decir, que el abanico es muy, muy amplio.
Y podemos en este abanico amplio del autismo tener a una persona con muchas dificultades en las habilidades adaptativas, en la comunicación, en la interacción. Incluso esa persona podría tener gran dependencia de sus cuidadores porque probablemente tiene muy limitado su funcionamiento. Pero en el otro extremo podríamos encontrar a personas que tienen independencia, grandes logros académicos, incluso pueden tener manifestaciones de altas habilidades en algunas áreas, pero siguen estando dentro del espectro. ¿Por qué? Porque el abanico es muy amplio, los fenotipos son muy, muy amplios. Anabel, sin salirnos de la temática, porque vamos a continuar con lo que es el TEA, ¿no? Pero ¿cuáles más están dentro de trastornos de desarrollo, de neurodesarrollo, como mencionaba, además del autismo? ¿Cuáles más se encasillan como trastornos de desarrollo, de neurodesarrollo? De neurodesarrollo. Por ejemplo, esa es una de las formas o una de las situaciones que suele generar confusión entre la discapacidad intelectual y el autismo. La discapacidad intelectual es también una de las condiciones que está dentro de la categoría de neurodesarrollo. El DSM-5 establece categorías, ¿ok? Unas categorías que no hablan de discapacidades, que hablan de otros trastornos, que hablan, por ejemplo, de trastornos de lenguaje, que no necesariamente está solo dentro del neurodesarrollo. Entonces, dentro de esta categoría está la discapacidad intelectual y por eso el hecho de que puedan ser confundidas frecuentemente, incluso para las personas que diagnostican. Aquí, por ejemplo, cuando decías al inicio, Jackie, de si se confunde, si están asociadas, pues veamos. La discapacidad intelectual afecta las habilidades intelectuales como el razonamiento, como el pensamiento, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de resolver a los contextos. Pero el autismo, en cambio, sus dimensiones de mayor afectación son la interacción social, el cómo me relaciono yo como persona con los otros. Esa es una de las dimensiones que se afecta, independientemente de si hay o no dificultades en lo que ya mencioné de la discapacidad intelectual. Y la comunicación. Pero mira qué tan importante es entender no solo la comunicación como la parte verbal, sino la comunicación, que ustedes que son comunicadores, en esto de seguro lo pueden dejar mucho más claro que yo, que la comunicación involucra mucho más que lo que verbalizo. Involucra esos códigos implícitos, involucra lo que no se dice con la palabra, pero sí con los gestos, con comunicación el movimiento, no verbal, con la postura, con la entonación. Entonces, la persona con autismo tiene dificultades en cómo se relaciona con el otro, pero también en cómo se comunica en ambas vías con el otro. Lo que recibo, si soy capaz de entenderlo, lo que esta señorita dice, y también lo que dice con su cara, lo que me dice con su movimiento, porque si alguna mamá le pregunta a su hijo o por alguna situación, le dice, sigue, que vas muy bien, que tú vas muy bien, sigue con lo que estás haciendo. Pero mi tono, mi gesto, mis ademanes le están diciendo a ese niño que lo que le está diciendo la mamá es justamente que lo que está haciendo es incorrecto. Porque la mamá le está diciendo, tú sigue, que vas muy bien, deja que ya voy, que estás muy bien. Es decir, que no diferencia la ironía, no diferencia el sarcasmo. En cambio, la persona con autismo solo se queda con lo que escuchó, lo que cree que escuchó, la palabra, la literalidad. Dice, muy bien, entonces sigo. Porque fue incapaz de reconocer el ritmo, el tono, el que la mamá estaba frunciendo el ceño, el que de hecho le estaba señalando a manera de reprimenda. Esos códigos que también son parte de la comunicación, por ejemplo, una persona con autismo le cuesta procesarlo. Lo puede aprender, pero le va a costar. Algunos lo aprenden pequeñito, otros no. Entonces quiero como, para que quede un poco más así definido, la discapacidad intelectual pues te afecta las habilidades que tienen que ver más con tomar decisiones, con aprender lo académico, con aprender por ejemplo, a resolver problemas, pero en cambio el autismo, las dificultades están en la comunicación social y en la interacción social, pero en algunos casos sí se puede asociar autismo más discapacidad intelectual. Actualmente, cuando los especialistas que diagnostican hacen un diagnóstico, tienen que especificar las dimensiones que están afectadas,
y tienen que especificar si se asocia discapacidad intelectual o no. Bueno, porque ya, puede que unos sí y en otros no. claro. Vamos a seguir abordando un poco más sobre el tema del diagnóstico y estas diferenciaciones en nuestro próximo bloque, luego de volver de nuestra primer pausa musical. Katiuska, nos vamos al corte. Ya que lo veremos dentro de unos minutos, seguiremos hablando con nuestra querida especialista en este tema y los Hermoso 11 de la tema. mañana con 35 minutos del jueves 17 de septiembre del 2020 y seguimos conectados aquí por Ulian Radio y por nuestra fanpage Simbiosis Ulian. Gracias a cada uno de ustedes por seguir conectados con nosotros y para responder a cada una de sus preguntas en este tema tan interesante del día de hoy. Jackie. Gracias, Walter. Bueno, me pasaron el dato también de que estamos siendo retransmitidos por nuestra página institucional de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Un saludo a todos los que nos están acompañando. Nuestro compañero Seiden Chancay, que forma parte también del equipo de Ulian Radio. Un fraternal saludo para él. Está siguiendo también esta transmisión. José Loor, nuestro compañero de Fórmula en Conducción, también está presente por allí enviando sus saludos. Estelvina, desde Guayaquil, nos pues felicita al programa. Dice muy bien, felicidades, saludos de Guayaquil. Un saludo también para usted desde Manta, muy caluroso, desde Simbiosis, para usted, querida Estelvina. Bueno, y un saludo también para Rafael Zambrano, que está sintonizando, que está pues enganchado, siguiendo esta transmisión. José Loor, creo que lo tiene ya claro, dice, entonces el autismo no forma parte de la discapacidad intelectual. No sé si lo está acotando, lo está preguntando, pero en todo caso, Anabel, retomamos la temática, retomamos justamente pues ese paréntesis que hicimos con este tema de Diego Torres, muy, muy bonito, ¿no? El tema de iguales, a propósito de lo que estamos mencionando. Bueno, para poder tratarnos con igualdad también es importante el educarnos, el comprendernos, el aceptarnos. Anabel, estábamos mencionando el tema del diagnóstico, sigamos desarrollando en ese punto en el que nos quedamos allí, pues en puntos suspensivos. Sí, Jackie. A ver, hay, lo que decía hace un momento la persona que te escribía, pues sí, forma parte de los trastornos del neurodesarrollo, pero no necesariamente es discapacidad intelectual, ¿verdad? Eso ya es dejarlo bastante sobre la mesa, y yo creo que lo que él hacía era una acotación, sí, exactamente así. Pues mira, hay unas cuestiones muy importantes sobre el autismo, y es mirar que no hay una persona con autismo idéntica a la otra. Al haber muchos fenotipos, hay muchas formas o muchas manifestaciones de lo que podemos ver como muestras del autismo, como las muestras evidentes del autismo. En algunos niños, por ejemplo, esto lo van a ver los padres desde el principio, porque notas que tu niño llora mucho, porque notas que el niño tiene muchos problemas para dormir, porque nota quizás que esos primeros meses que son pesados en la mayoría de los bebés cuando nacen por adaptarse a otras formas ya, a otro lugar de vida, en el niño no pasa, va pasando los meses, 7, 8 meses, y el niño parece estar muy incómodo con todo, con los ruidos e incluso con el contacto de mamá. Y los padres son los primeros que empiezan a ver algo va pasando con mi nené, porque ya mi niño a estas alturas, cuando le das el pecho, establece contacto visual contigo, responde de manera... responde a los cantos que tú le haces, responde a los jueguitos, a la estimulación visual con los juguetes que tiene, pero el niño va pasando y los papitos siguen notando, algo está pasando con mi niño, quizás es que un niño que está con algunas muestras, por ejemplo, a nivel comunicativo, cuando ya empezamos a ver reciprocidad con los bebés, empiezan a establecer contacto, empieza la sonrisa social, los primeros meses es una sonrisa más... por una cuestión automática por los bebés, pero luego ya hay una sonrisa social, una sonrisa que responde cuando llega Katy a la sala y Katy le dice, hola bebé, y el bebé sonríe. Los niños van creciendo y nos damos cuenta que esas cositas no aparecen. Luego empieza la fase de señalar y el niño no señala.
o empieza la fase de saludar, de decir adiós o de decir hola, y el niño no lo hace. ¿Por qué? Porque son formas de interactuar socialmente. Y venimos repitiendo que el autismo condiciona las formas de interacción social. Entonces los bebés nos dan estas muestras y los padres empezamos a decirle al pediatra, porque los pediatras, tú que ya eres mamita, Kate, Jackie, Sí. y otros nos preguntan, su niño le responde con la mirada, su niño responde cuando lo llama, su niño responde ante un estímulo que usted le presenta. Cuando los pediatras nos preguntan esos hitos del desarrollo, lo que están haciendo es eso, vigilando el desarrollo. Porque como decíamos al inicio, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Y el neurodesarrollo es cómo nuestro sistema nervioso central se va desarrollando para responder al contexto y a las personas que están en el contexto. Entonces, a medida que este nene crece, pues ya tiene 1 año y esperaríamos que empiece a pasar de balbuceo a formar unas palabritas ya intencionales, como llamar a mamá, como pedir teta, como decir agua, y seguimos avanzando, año, año y medio, y se esperaría que el niño sea capaz de manifestar sus demandas, ya no solo con el llanto, sino con la palabra, sino cuando el niño quiere, por ejemplo, que le pase su juguete, señale el juguete, porque está compartiendo contigo la atención, te está comunicando y está interactuando contigo. Pero la mamá se da cuenta, mi niño nunca pide nada. Y es más, si se le cae su juguete, pues no se entera que se cayó o no es capaz de comunicar que se cayó o de pedirme ayuda. Nuestros niños desde 1 año, año y medio ya nos piden ayuda, pero estos niños no. Sucede que luego llega el niño a los 2 años, pues a los 2 años ya esperarías que te diga, mamá, dame agua. O esperarías que reclame sus cosas, sus espacios, te diga no me gusta, si ya le quieres dar brócoli y él no le gusta el brócoli, te diga no, no quiero, no me gusta, aunque no pronuncie bien, la comunicación está, porque te está haciendo no, porque te está rechazando, porque te está hablando o porque con su carita te dice que no le gusta. Pero el niño con autismo empieza a ir desarrollando porque y nos empezamos a dar cuenta como padres o como cuidadores, porque el entorno empieza a exigir, a demandar más cosas del niño y el niño se va mostrando incompetente para responder a esas demandas. Es decir, no tiene las competencias para responder a esas demandas. El niño no las ha desarrollado porque hay un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, son las primeras formas que los padres ya van donde el pediatra y le dice, doctor, no, mi niño no habla. Y el pediatra, bueno, lamentablemente no tenemos un sistema de salud que haga un seguimiento exhaustivo, sobre todo en lo público, pero al menos en lo privado intentamos como padres que las consultas mes a mes no nos falten al menos hasta el año, año y medio, ¿verdad? Claro, y Anabel, no todos están de pronto preparados para diagnosticar precisamente un trastorno del espectro autista. Tú mencionabas algo, ¿no? Como primeros signos, señales que podemos los padres detectar, pero no necesariamente el hecho de que, como mencionabas, pues no pronuncia correctamente o no se le entiende o no se expresa de manera verbal. El simple hecho de que no se exprese de manera verbal como esperaríamos por los prototipos establecidos de que ya a cierta edad tienes que hablar, ya a cierta edad se te tiene que entender, pero no necesariamente ese debe ser un signo, una señal de alarma, sino que pues si aunque no se exprese verbalmente como se esperaría para su edad, sin embargo lo hace de forma no verbal, significaría entonces, Anabel, que las cosas no están tan mal ni tenemos que pensar inmediatamente de que tiene un trastorno del espectro autista, ¿verdad? Que tiene un TEA, ¿no? Porque está demostrando de otras formas, que sí puede interactuar con su entorno, que sí está captando, que sí está comprendiendo. Perfecto. Lo que tú dices es vital, porque también como padres, y sobre todo si somos primerizos, pues nos sabemos poner nerviosos, medio tensos, ¿no? y sobreprotectores. La pronunciación es la intención comunicativa. Más importante, a edad de 1 año, de año y medio, 2 años, más importante que la pronunciación, que la parte fonológica, es la intención comunicativa. El bebé puede no pronunciar bien. Ya sabemos que él va a ir, conforme vaya desarrollándose, pues su lenguaje y su pronunciación se va a ir
desarrollando, pero lo que es vital es la intención comunicativa. Puede que haya un niño que apenas y pueda pronunciar 3, 4 palabras como nosotros queremos, pero sin embargo él tiene sus propias representaciones comunicativas de esas palabras. Y es que también lo otro ya aquí es que no es una sola señal de alerta. Hay unos términos que los médicos nos preguntan a las mamás, y ahí voy a hablar como mamá, que son los hitos del desarrollo. ¿Y sabes también dónde lo tenemos? Los encontramos en los carnets de vacunación, no sé si los actuales, pero recuerdo los que tenía mi mamá, eran unos carnets de vacunación que llevaban una curva del desarrollo, y lo he visto en algunos sistemas, algunas cuestiones del sistema público, que te van diciendo, el niño debería sentarse, el niño debería decir 1 o 2 palabras, el niño debería. Entonces son varios hitos del desarrollo que los pediatras cuando llevamos a nuestro bebé le controlan peso, talla, pero como esos no son indicadores de autismo ni de ningún otro trastorno, también nos van controlando hitos del desarrollo. Esos hitos del desarrollo evalúan lo motoro, el lenguaje, evalúan la interacción. Si el pediatra ve unos riesgos, le va a decir, señora, quiero que me estimule más al niño porque el niño está como flojito en esto, no me está respondiendo. La próxima consulta quiero que me diga si el niño ya ha mejorado, porque sí, a veces son falta de estímulo, o el niño lleva un ritmo un poco más lento que sus pares, pero no pasa nada, es solo que él tiene un ritmo un poco más lento, ¿no? Cuando son varias las señales, por ejemplo, la de falta de contacto visual, que es una forma de interactuar y una forma de comunicar, como por ejemplo que el niño no señala o no pide, por ejemplo, que el niño es incapaz de manifestar sus demandas o que no muestra interés por el otro. El otro puede ser su mamá, sus amiguitos, el vecino, y esa falta de interés hace que el niño no se vaya relacionando y por lo tanto no se vaya apropiando de lo que ocurre en el entorno. Otras situaciones podrían ser, por ejemplo, la inflexibilidad. Cuando vemos que los niños se apegan mucho a un objeto o a una forma de jugar o a una forma de solo hacer las cosas y tú interfieres en esa forma, un día no le diste el alimento que era, o en el biberón que no es el de siempre, le diste en otro color de biberón, en otro tamaño, u otro sabor, y ves cómo el niño reacciona de una forma que no es el berrinche común, es una crisis de ansiedad ante un cambio que tú has incorporado. Entonces, nos vamos dando cuenta de cómo la inflexibilidad de nuestro niño puede ser atípica. Dime, Katy. Usted tocó un tema cuando los niños se enfocan en un solo objeto o un solo color. Una vez me di cuenta en nuestro centro de salud que por atención médica estaba una niña que había llegado con el papá y estaba una señora demasiado enfática que le decía que callara a la niña, le diera algo para que se callara porque los gritos de ella eran demasiado desesperantes. Es que lo que pasa es que cuando ella vio la pelota, yo no entendía por qué ella estaba así, pero después el papá dijo que ella era una niña autista, con autismo, y ella se clavó un color en una pelota como color amarillo, que quería eso, porque habían abierto la puerta de terapia y ahí hay una puerta solamente para los niños pequeños. Y esa niña empezó a gritar, empezó a desesperarse. Sí, y muy bien, Katy. Lo que Katy menciona tiene que ver con esa otra dimensión que hablábamos, ¿no? Con la inflexibilidad, con esta situación de los intereses restringidos. Porque en un niño con autismo, estamos hablando de niño, porque estamos intentando hablar de los signos de alerta que pueden llevar a un diagnóstico de un posible autismo, ¿no? Entonces, en un niño con autismo puede haber intereses tan restringidos, actividades restringidas, patrones de comportamiento restringidas, como todo lo que tenga forma redonda o forma circular, como una pelota, o todo lo que tenga ruedas y todo lo que gire, o todo lo que sea de color amarillo. Entonces, otra cosa de no alarmarnos es porque a todo niño suele tener un juguete favorito, un programa favorito, y eso está bien porque habla de sus intereses, ¿no? Pero en el caso del niño con autismo, el interés es exacerbado. Es decir, que puede ser un interés
tan focalizado que nada de lo demás le genera interés. Y por ejemplo, si él no puede, ya sabemos que los niños pequeños, en torno a los 2 años también, se genera la crisis de los 2 años, que tenemos como los pequeños adolescentes, y los berrinches son frecuentes, y los niños que lloran por algo, porque están como en esa etapa de ser niños independientes, pero todavía no son tan hábiles para comunicar lo que sienten. Eso también es cierto alrededor de los 2 años en todos o la mayoría de los niños. Pero los niños con autismo, tú notarás, como dice Katy, que la crisis es exacerbada, que es difícil sacarlos de ese momento de crisis, que quizás entren en una crisis que es tan fuerte que los padres incluso no puedan controlarla en ese momento, porque el niño manifiesta una frustración ante un cambio, manifiesta una frustración ante algo que él quiere, y como ya sabemos que tiene las dificultades comunicativas allí presentes, pues le va a causar mayor... va a ser un proceso mucho más grande que otro niño que nos pudiera decir yo quiero la pelota y luego mamá y papá hacerle entender que la pelota no la puede tomar. Hay otras situaciones, por ejemplo, que nos hablan también de la preocupación, Walter, Jackie y Katy, en los niños. Es que esperaríamos que un niño aprenda a decir adiós porque nos imita, ¿verdad? O aprenda también el cómo hablamos, el cómo decimos algo. O la niña, cuando ya tiene 1 año y medio, 2 años, se peina como mamá y quiere tener así como la mamá Jackie, pues el mismo peinadito. O hace que se pinta los labios con algo que ella tiene por allí. O que se pasa el peine. O incluso agarrará un juguete y simulará que es el teléfono. O tomará, por ejemplo, un cartoncito y simulará que es la laptop de mamá. Porque eso es imitación. Y en los niños con autismo, la imitación está restringida. Porque la mayor parte de las cosas que la aprendemos del entorno. La aprendemos porque adquirimos esos códigos sociales y de comportamiento y de actuación desde lo que vemos y lo imito. Y en la etapa como del 1 año y medio, 2 años, ya está presente el juego imitativo. Se empieza a desarrollar también el juego imitativo. El niño toma el teléfono y dice, aló mamá, y empieza a imitarnos, pero el niño con autismo no lo hace. Le cuesta imitar. Y vemos a nuestra niñita, a nuestro niño, que se para frente al televisor e imita lo que es la comiquita, o imita el baile que está haciendo la hermana mayor, o imita el andar de la mamá en tacones. Pero el niño con autismo, la imitación la tiene muy condicionada. Entonces, Anabel, Anabel. Sí. Una pregunta. Walter. ¿Y qué pasa cuando el círculo social o el círculo familiar en que se desenvuelve el niño con autismo no es tan bueno? Pues va a suceder algunas cuestiones. La situación principal de lo que se habla hoy es que entre más pronto identifiques el trastorno del espectro autista, mejor es el pronóstico del niño. Es decir, mejor va a ser su funcionamiento. ¿Por qué? Porque se va a intervenir de manera temprana. ¿Qué ocurre? Que a veces en algunos entornos, sin que sea malo, pero si somos primerizas, si es primer sobrino, primer nieto, somos muy consentidores y se puede confundir con que es un niño que está sobreprotegido, muy mimado, que por eso que no habla. O a veces también ocurre que nosotros como mamá no dejamos que el niño me pida agua. Yo le estoy dando agua cada rato. No dejo que el niño llore, no dejo que el niño yo le digo, mira el televisor, y digo, ¿tú quieres que te prenda el televisor? El niño mira la manzana y digo, ¿tú quieres manzana? Entonces, a veces hay como una situación y la otra. Lo que ocurrirá en un entorno privado de estímulos, si es a lo que te refieres, es que el niño, de por sí, un entorno pobre en estímulos, mira que no me refiero a pobreza en cuanto a medios económicos, sino en estímulos. Un niño que pasa privado de estímulos sociales, de estímulos comunicativos, de estímulos cognitivos, pues será un niño que tenga un desarrollo más lento en cada ámbito, ¿no? Un niño que solo pasa sentado y no corre, y no juega, y no brinca, tendrá un retraso en el desarrollo motor. Un niño que no se le presenta estímulos para hablar, para conversar, para interactuar, para comunicar, será un niño que vaya a tener un retraso. Miren que eso no es patológico, es un retraso simple, un retraso que luego se superará, que irá más lentito, pero tendrá. Pero ¿qué ocurre? Que a veces nosotros decimos son retrasos simples. Así fue la niña mayor, habló
no me apuro. Yo como mamá prefiero pensar que no es nada grave. Que es ¿Cuándo solo se que- recomienda, Anabel? ¿En qué momento recomiendas? Porque, bueno, hay otras discapacidades que se pueden detectar tempranamente, pero quizás esta no, como es muy ligera esa brecha entre si está sobreprotegido, entre si que debemos esperar porque cada uno se desarrolla y aprende a su ritmo, o cuando sí, yo ya debo decir, no, esto no está bien, ¿en qué momento ya debo hacerlo de manera urgente? Mira, yo aquí sin ánimo de alarmar, me sumo más a la corriente mundial de cuanto antes mejor. Cuando tú tengas una preocupación, tú debes comunicársela al pediatra, que es el que está evaluando el desarrollo de tu niño. Así como le comunicamos una fiebre, pues le comunicamos al pediatra, yo tengo mis dudas que si el niño no oye bien, porque cuando lo llamo no me hace caso. Claro. El pediatra enviará un cribado auditivo, porque a veces puede que haya una situación auditiva o no, o el pediatra te dirá, tranquila mamá, vamos a tomarnos 2 meses y luego lo volvemos a mirar. Y son Entonces, como más fáciles de detectar, ¿verdad? Tú puedes hacer Sí. un examen y ya Exacto. vas descartando, pero en el caso del TEA Sí. no hay exámenes, solo es Pero una digo, valoración. no, exámenes O sí hay. clínicos como tal, no hay uno que le hagas en la sangre o en el oído y que diga niño con TEA. No lo hay. Porque es más en cuanto a la observación de su actuación en los entornos. Porque las preguntas van a ir a los padres o a su cuidador. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Lo que se recomienda en la mayoría de los movimientos que se trabaja con autismo. Cuanto antes se llegue a la determinación de que hay posibilidad incluso de un autismo, se empieza a intervenir. Tú se lo comunicas al pediatra, el pediatra te ayudará a mirar si es solo ansiedad de mamá y te dirá, vamos a esperar un poco, o cuando ya se dé cuenta que realmente él desde su experiencia ve que hay algo que no va bien porque el niño tiene 8 meses y tiene un hito de desarrollo como un niño de 3 a nivel comunicativo, te dirá, mamá, vamos a hacer estas valoraciones, pero son con terapistas. Generalmente eso no ocurre hasta el año, pero yo sí creo que nos debemos buscar pediatras. Yo he tenido buenas experiencias como mamá, un pediatra que se fijaba en todo del neurodesarrollo, sin que yo se lo pidiera, a mí me dejaba tranquila. Yo a veces iba con mis dudas, pero antes de que yo las presentara, el pediatra ya las había tomado y me decía, a ver, dígame, le mira, le juega, le sonríe, la llama, ¿cómo sabe usted que la está llamando? Pero si el pediatra ve que al año hay muchas cosas que ya no son solo un simple retraso, te va a decir que empieces a valorar. Pero yo aquí sé que adolecemos, sobre todo en el país, de falta de diagnóstico a tiempo. Generalmente se está diagnosticando entre los 4, 5 o incluso después de los 6, 7, 8. ¿Qué ha pasado? Que hemos perdido un tiempo vital. Yo prefiero sumarme al grupo que dice, preocupémonos y el pediatra nos diga, señora, vamos a estimularlo en el lenguaje. Y en 5 meses me diga, no, era solo un retraso de lenguaje, señora. Su niño no tiene diagnóstico de TEA. Pero no dejarnos hasta los 4, hasta los 5, hasta los 6 años, hasta los 3, porque a nivel mundial se busca una intervención precoz aún cuando no hay un diagnóstico todavía. Anabel, incluso muchos llegan hasta su adultez sin saber siquiera, sin que les hayan diagnosticado que pues tienen este trastorno del espectro autista. 11:58 de la mañana. Anabel, hay algo que no hemos mencionado y ya estamos, te das cuenta, bordeando y cerca de la hora, y como bien lo mencionamos desde el inicio, esta temática de TEA va a dar para varios programas, así que vamos a seguir con el placer de contar contigo aquí en nuestro set, y desde luego pues a todos nuestros seguidores la oportunidad de seguir creciendo en conocimiento sobre este tema del cual pues no se suele hablar mucho. Es más común hablar de las otras discapacidades, ¿no? La visual, la auditiva, la física, que son como las más visibles, las más evidentes, las que se diagnostican más rápido. Pero hay un tema que por ahí se nos queda una preguntita ya para ir cerrando, mi querida Anabel. ¿Hay alguna causa específica que se haya detectado como que provoque el trastorno del espectro autista clínicamente hablando? Nos vamos quedando con muchas cositas en el tintero, pero sé que en los siguientes programas Sí. los vamos a ir desarrollando. Solo para que las mamitas y los padres no se alarmen.
con un síntoma o un signo que usted identifique no significa que su hijo tiene mucha probabilidad de TEA. Se identifican en grupos, es decir, que de 18 criterios, de 15 criterios, su hijo tendría que cumplir más de 6, más de 8, solo para que no crean que si porque no dice hola, pues puede estar en riesgo de autismo, solo porque después no me voy a quedar tranquila que una mamá o un papá se quede preocupado con eso, ¿no? Se diagnostica en conjunto a un grupo de señales. Y para el otro, pues ya que lo dejamos como abreboca para el siguiente programa. Me parece no hay perfecto. Evidencia científica de una causa única. No hay evidencia científica de una causa única. Sin embargo, la mayor parte de los estudios apuntan a mayor fuerza en la base genética. Bueno. ¿Ya? Y ya eso lo desarrollamos la próxima semana. Perfecto, ese abre boca. Me parece perfecto, Anabel. Esperamos. Con eso pues vamos a abrir entonces nuestro próximo programa, además de que vamos a estar hablando ya de un poco más sobre las estrategias para la educación, ¿no? ¿Cuáles son esos tips que deben seguir las mamitas o en los entornos de educación formales, ¿no? Sobre cómo debe manejarse. Sí, vamos a abordar. Y también anunciamos que vamos a tener el testimonio, porque es muy importante entonces sí esa parte vivencial, que una madre nos cuente su experiencia en la crianza de un hijo con trastorno del espectro autista. Bueno, ya dejamos este anuncio, son las 12:01 de la tarde, nos estamos extendiendo un minutito. Anabel, algo con lo que tú quieras cerrar, y con esto ya te vas despidiendo también, pues gracias una vez más por acompañarnos. Que el autismo pues es un tema que nos daría para mucho, sin embargo vamos a tratar de resumirlo, pero que nos quedemos con esto, que no hay dos personas con trastorno del espectro autista que sean idénticos, que podemos tener a una persona con severas limitaciones, pero en cambio a otros que fácilmente en cualquier entorno los reconocen como personas incluso con habilidades muy, muy altas a nivel social, cognitivo. Entonces, que miremos que el espectro puede ser tan amplio y que es un mundo enigmático, es un mundo que atrae mucho y que sobre todo hay mucha investigación en curso, que en los próximos años lo que se sabrá de autismo es mucho más de lo que sabemos ahora y eso ayudará a su intervención. Bueno, y esas capacidades intelectuales altas antes se las consideraba como Asperger, que creo que también es muy interesante que lo abordemos para tener muy claras las diferencias y bueno, ¿no? Y todo lo que en la actualidad se concierne a ese tema también. Walter, gracias por habernos acompañado. Hoy te debutaste en la conducción. Gracias siempre, Walter, por todo tu apoyo. Ahí está pues un joven talento de la Facultad de Comunicación, futuro comunicador. Ahí está pues nuestro periodista en formación. Walter, gracias por acompañarnos hoy jueves 17 de septiembre. Gracias, Katy, gracias, Anabel, gracias, Katiuska, por estar presente aquí. Pues nada, invitándoles a cada uno de ustedes que nos sigan en el próximo programa después de 15 días, que vamos a seguir también abordando más sobre este tema tan interesante. Katiuska. ¿Katiuska? Sí, aquí estoy. Listo, Katy. Es verdad que fue un tema tan interesante y estaremos ya más poniéndolo más informándonos con esto del tema del autismo. Con este tema le dejo. El autismo no es una enfermedad, es una prueba de amor. Atrévete a sentir. Gracias, Catita. Nos estaremos encontrando entonces el jueves 1 de octubre. 1 de octubre estaremos por acá nuevamente, Dios mediante, en el mismo horario de 11 de la mañana a 12 del día. Recuerden pues que seguimos nosotros derribando esas barreras, seguimos construyendo puentes y el conocimiento, el aprendizaje y la comprensión que nace precisamente de ese conocimiento, de ese día a día, de ese aprender, es lo que permite que también pues logremos tener una sociedad más inclusiva. Esto ha sido Simbiosis. De mi parte, su amiga y servidora Jacqueline Mendoza les dice muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio educomunicativo. Dios mediante será hasta el 1 de octubre, jueves de 11 a 12. Síganos acompañando. Esto fue Simbiosis. Muchísimas gracias. El triunfo está hecho de derrotas y victorias. Hay que aprender a vivir sin miedos.